Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy toca desglosar, pieza a pieza, el choque entre los dos absolutos titanes de la fotografía móvil de este 2026. Es una comparativa que está dando muchísimo que hablar últimamente y con razón. Vamos a basarnos en los datos y las pruebas más recientes para entender de verdad qué nos están vendiendo los fabricantes cuando aseguran tener, literalmente, la mejor cámara del mercado. Así que, vamos al lío. Pero antes de nada, tenemos que hacernos una pregunta casi filosófica. ¿Qué hace exactamente que un teléfono tenga la mejor cámara? ¿Es solo cuestión de fuerza bruta, de meter una cantidad absurda de especificaciones en una ficha técnica para que quede bonita? ¿O se trata más bien de cómo esos componentes logran capturar la realidad? Como vamos a ir viendo, la respuesta no es, ni de lejos, un simple juego de números. 1. El duelo fotográfico Vivo contra Xiaomi. 2. El mito de los megapíxeles y filosofías opuestas. Seguro que alguna vez ha surgido esta duda. ¿Tener 200 megapíxeles significa automáticamente que vamos a sacar unas fotos increíbles y muy superiores? Pues yendo al grano, no. La realidad es mucho más fascinante. Tener más megapíxeles no equivale por arte de magia a tener mejor calidad de imagen, sino que sirve para propósitos muy específicos. Es como tener un coche de carreras frente a un todoterreno. Ambos son geniales, pero para cosas distintas. Vamos a ver exactamente dónde está esa diferencia clave. Por un lado tenemos el enfoque de Vivo, con ese brutal sensor principal de 200 megapíxeles. Esto prioriza el detalle extremo. Es ideal si luego queremos ampliar la foto muchísimo o hacer un recorte bestial en el encuadre a posteriori sin perder ni un ápice de nitidez. Pero por otro lado, el Xiaomi juega una carta totalmente distinta. Opta por 50 megapíxeles, sí, pero integrados en un gigantesco sensor de 1 pulgada, que es lo más grande que hay ahora mismo en el mercado. Aquí no buscan que podamos recortar una barbaridad, lo que priorizan es captar muchísima más luz, lograr un desenfoque, el famoso efecto bokeh, muchísimo más natural y ofrecer una fidelidad de colores que es francamente inigualable. Y claro, para entender cómo afecta todo esto a la foto final, tenemos que hablar de la apertura focal. Básicamente, cuanto menor es el numerito f, más amplia es la apertura y por tanto entra mucha más luz a la lente. Es pura física. El Vivo en este caso ofrece una apertura de f1.85 que está súper bien, pero es que el objetivo principal del Xiaomi cuenta con un f1.67. Esto lo hace increíblemente luminoso y le da una ventaja tremenda, sobre todo cuando hacemos fotos de noche o en sitios con poca luz. 3. Lentes secundarias, teleobjetivos y gran angulares. Pasando a las distancias largas, vemos que ambos fabricantes han tirado la casa por la ventana y han metido sensores de 200 megapíxeles en sus teleobjetivos. Y oye, para mantener el detalle desde lejos es una maravilla. Pero cuidado porque la ejecución cambia bastante. El Vivo se planta con una apertura fija de f2.67. El Xiaomi, en cambio, se saca de la manga una auténtica virguería óptica, una apertura variable que va de f2.4 a f3.0 en un rango de zoom de 75 a 100 milímetros. Para entendernos, esto equivale a ir saltando entre 3,2 y 4,3 aumentos. Gracias a esto, la cámara del Xiaomi se adapta sola a los cambios de luz y nos da una versatilidad brutal cuando disparamos a distancia. Y llegamos al clásico dilema a la hora de diseñar un ultra gran angular, algo que ilustra perfectamente esta comparativa. Ambos teléfonos montan sensores de 50 megapíxeles aquí, pero toca elegir. Vivo tira por una apertura más amplia, f2.0, lo que se traduce en un rendimiento un pelín mejor cuando cae el sol. Xiaomi hace otra cosa, abre el campo de visión hasta los 115 grados, para que literalmente quepa más paisaje en la foto. Luz contra espacio. Al final es una decisión que depende 100% del estilo que tenga cada uno al encuadrar. 4. Kits fotográficos y precios. Vale, llegados a este punto hay que detenerse a hablar de una pieza de hardware muy concreta, el teleconvertidor. Es un accesorio óptico que básicamente multiplica la distancia focal, y esto es súper importante porque es la joya de la corona del Vivo X300 Ultra. Viene de serie con un teleconvertidor Vivo Zeiss de segunda generación que nos da un equivalente de, ojo al dato, 400 milímetros. Los resultados que se consiguen con este accesorio no son solo para pillar un pájaro a lo lejos, es que sirve para hacer unos retratos que te dejan sin palabras. La compresión de imagen que da es espectacular. Pero claro, agarrado fuerte porque esta exclusividad tiene un precio que marea, 2.399 euros. Estamos hablando de un desembolso altísimo. Ahora bien, pongámoslo en contexto. Este precio tan enorme en el Vivo se justifica, o al menos lo intenta, porque te mete obligatoriamente 1 TB de almacenamiento y ese kit fotográfico premium del que hablábamos. Es decir, te llevas el teleconvertidor de 400 milímetros, una empuñadura que además hace de powerbank y un anillo adaptador para trípode. Básicamente es llevarse el estudio entero a casa, en un solo paquete y sin medias tintas. Por contra, vamos a ver la propuesta de Xiaomi, que es totalmente modular. De entrada, el golpe al bolsillo es bastante menor, unos 1.249 euros por la versión de 512 GB. Ahora bien, si queremos tener esa sensación de cámara tradicional completa, nos va a tocar abrir la cartera otra vez.
El kit fotográfico normal suma 116 euros. Y si nos vamos a por el Pro, que añade más botones físicos y esa batería extra en la empuñadura, pues hay que sumarle otros 280 euros a la factura. Es un enfoque de ir comprando accesorios poco a poco según los vayas necesitando. 5. El veredicto final y opciones según el uso. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Pues depende de lo que busquemos. El Vivo X300 Ultra es la apuesta ganadora si necesitamos exprimir al máximo la resolución. Con ese sensor principal es el rey indiscutible para hacer recortes extremos en postproducción sin que la foto se resienta lo más mínimo. También es clave para quien quiera rascar un poco más de luz en el gran angular y sobre todo para el que busque abrir la caja y tener ya montado un equipo fotográfico de altísimo nivel, destacando ese maravilloso teleconvertidor para dominar los retratos y las distancias largas. En el otro lado del ring, el Xiaomi 17 Ultra es perfecto para los que son más puristas. Si buscas esa fidelidad visual y una captura de luz masiva, el sensor primario de 1 pulgada no tiene rival, logrando un bokeh súper natural y orgánico. Además, es un teléfono súper camaleónico gracias a ese teleobjetivo adaptable de apertura variable que da muchísimo juego. Es la opción ideal para quien quiere una base fotográfica espectacular y prefiere decidir a su ritmo si invierte o no los accesorios modulares. Y bueno, por si a alguien le preocupaba el rendimiento puro y duro, podemos estar tranquilos. Los motores de estos dos monstruos son excepcionales. Ambos llevan bajo el capó el potentísimo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, así que van a volar. En la pantalla, Xiaomi nos da un pelín más de tamaño con 6,9 pulgadas, frente a las 6,82 del Vivo. Las dos son paneles AMOLED y se ven de locos. Y para aguantar los maratones de fotos, Vivo saca pecho con una gigantesca batería de 6.600 mAh, que supera los también muy decentes 6.000 del Xiaomi. Vamos, que son auténticas bestias pensadas para aguantar horas y horas de uso intenso. Llegamos ya al final de este desglose. Y tras ver todos estos datos, la gran pregunta que queda en el aire no es solo cuál comprar hoy, sino qué camino va a tomar la industria. Por un lado tenemos la búsqueda incansable de la resolución extrema, pensada para dominar la edición y el recorte. Por otro, la captura de luz en estado puro, acercándose más que nunca al comportamiento de una cámara tradicional de toda la vida. ¿Cuál de estas dos filosofías será la que marque de verdad el futuro de la fotografía móvil? Es un debate fascinante. Mil gracias por acompañarnos en este análisis.